Bien, pues vamos a analizar hoy un material fascinante. Nos llega la historia de Martín Murano. Que para quien no lo sitúe es el hijo de una de las figuras más notorias de la crónica negra argentina, Gilla Morano. La envenenadora de Montserrat, nada menos. Pero ojo, que esta vez el foco no está en ella, sino en él. Exacto. Y lo que tenemos entre manos es un conflicto muy personal que ha saltado a los medios. Por un lado, una de sus cuidadoras, Lucía Doris Braganza. Que le acusa de cosas muy serias, ¿eh? Hablamos de explotación laboral y de intimidación con un arma de fuego. Y por el otro, la versión del propio Martín, que lo niega todo en rotundo. Las fuentes son una intervención en un programa de televisión donde hablaron los dos. Así que es un choque de trenes narrativo en toda regla. Totalmente. Son dos relatos que parecen describir realidades completamente opuestas. Nuestra misión hoy va a ser desgranar estas dos versiones. No para hacer de jueces, sino para intentar entender las dinámicas que hay detrás. Claro, explorar las acusaciones, las defensas y el trasfondo personal, que es complicadísimo y lo envuelve todo. A ver qué sacamos en claro. Venga, pues si te parece, empezamos por la versión de la denunciante, de Lucía. Perfecto. Ella cuenta que encontró el trabajo en julio de 2025. Fue a través de un anuncio en Facebook bastante normal. Sí, uno de estos de se busca persona para cuidar a un adulto mayor. Nada fuera de lo común. Y al principio las tareas eran las que cabía esperar, ¿no? Ella misma lo explica. Tomarle la atención, asegurarse de que se tomara la medicación, vigilar que comiera. Lo normal. De hecho, ella comenta algo que me parece importante. Dice que cuando llegó, él estaba muy decaído. Sí, porque al parecer no se estaba cuidando bien. Ni comía, ni se medicaba como debía. O sea que su trabajo inicial tuvo un impacto positivo. Claro, pero ese punto de partida, que parece tan profesional, se empieza a torcer muy rápido. Ya. Según Lucía, la situación derivó en lo que ella llama directamente un abuso. ¿En qué sentido? Pues él empezó a pedirle cosas que, según ella, él podía hacer perfectamente solo. Por ejemplo, que le tiñera la barba o que le afeitara. Uf, ahí ya entramos en un terreno pantanoso, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, una cosa es el cuidado personal de alguien que de verdad no puede, y otra muy distinta es convertir a tu cuidadora en tu estilista. Exacto. La línea profesional se empieza a borrar, pero no por accidente, sino por peticiones muy directas. Desde luego. Y de ahí la cosa fue a más, imagino. Mucho más. La acusación que a mí más me ha llamado la atención en este sentido es que, según ella, le hizo pintar todo el apartamento. ¿Pintar? Pintar. Muebles incluidos. Y no solo eso, le pedía que le transcribiera textos. Textos. Sí, porque él estaba escribiendo libros. Pasó de ser cuidadora a pintora y asistente personal. Es que eso ya es un cruce de líneas rojas clarísimo. Es una estrategia de manual para exprimir a un trabajador. Sí. De repente ya no eres una empleada con unas funciones definidas. Eres, no sé, una especie de chica para todo. Se mezcla todo. El cuidado, el mantenimiento de la casa, la asistencia literaria. La relación profesional ha saltado por los aires. Y para añadirle una capa más de extrañeza a todo, la sombra de su madre, de Gilla Murano, estuvo presente desde el minuto cero. ¿Ah, sí? Fíjate qué manera de empezar una relación laboral. Lo primero que Martín le dijo al contratarla fue, y cito textualmente: "Yo soy Martín Antonio Murano, el hijo de Gilla Murano. ¿Sabes quién es?". Vaya. Ojo que esto es clave, ¿eh? No es un detalle sin más. No. No se presenta como un paciente o un empleador. Se presenta a través de su linaje. Él mismo está poniendo sobre la mesa toda su carga emocional desde el primer hola. Te está diciendo, este soy yo y este es el drama que traigo conmigo. Claro. Y eso condiciona toda la relación desde el principio. Totalmente. Y por lo visto no fue algo puntual. Durante el tiempo que trabajó con él, el tema de su madre era recurrente. Le hablaba de ella. Mucho. Le contaba a Lucía que la odiaba por todas las mentiras que dijo y por haber engañado al hombre que lo crió, a quien él consideraba su verdadero padre. Es fascinante, porque al hacer esto convierte a la cuidadora, a una empleada, en una especie de terapeuta o confesora improvisada. La saca de su rol. La saca totalmente de su rol profesional y la mete de lleno en su drama personal. Y eso crea una dinámica de poder y una intimidad forzada muy complejas. Pero es que el conflicto escala a un nivel muchísimo más grave. La acusación más seria de Lucía gira en torno a un arma de fuego. Ella asegura que Martín tenía siempre una pistola encima de la mesa de la entrada de su pequeño apartamento. Una imagen potentísima.
Un arma a la vista, en el centro del espacio de trabajo. Eso, de por sí ya lo altera todo. Y es que no estaba solo a la vista. Ella afirma que él la usaba para presionarla. ¿Cómo? Cuenta una escena tremenda. Dice que cuando ella se sentaba un momento a descansar, él cogía la pistola y le decía: «Dale gorda, sigue haciendo cosas». Madre mía. Esto es gravísimo. Mucho. Y aquí, desde el punto de vista del análisis, lo interesante es que la verdad objetiva de si el arma estaba cargada o si él pensaba disparar es casi secundario. ¿Por qué? Lo que importa es la dinámica de poder que se crea. La mera presencia de un arma usada verbalmente de esa forma es una forma de coacción brutal. Transforma un entorno de cuidados en un entorno de miedo. Claro. El arma es real, pero su poder aquí es simbólico. Es el recordatorio constante de quién tiene el control. Pero si él es una persona con un historial médico tan complicado, con 7 ACVs, ¿no podría ser que su percepción de la realidad estuviera alterada? Esa es la pregunta del millón. Quizá para él era un gesto sin importancia, una broma de mal gusto, y para ella era una amenaza mortal. ¿Cómo se juzga la intención ahí? Es que es casi imposible de probar, pero el efecto sí es medible. Para la persona que está al otro lado, el miedo es real, la intimidación es real. Ya. La posible falta de juicio de él por su condición médica puede ser un atenuante o una explicación, pero no anula el impacto psicológico en ella. Es un callejón sin salida, legal y moralmente. Un callejón sin salida en el que ella, a pesar de todo, se quedó 4 meses. Y la pregunta es obvia: ¿por qué? Claro. Y su respuesta es muy directa: necesitaba el trabajo. Y también, dice, se aferraba a la promesa de que el organismo público, PAMI, acabaría pagándole. Lo que nos lleva de cabeza al otro gran pilar de este conflicto: el dinero. Efectivamente. Porque el miedo y la necesidad económica suelen ir de la mano en estas historias de explotación. Tal cual. Lucía explica que Martín nunca le pagó un sueldo completo, que solo le iba dando pequeños adelantos. La gravedad de esto, Explícalo. Obligar a alguien a hacerse autónomo no es un mero trámite. Es una estrategia de manual para precarizar. De repente dejas de ser una empleada con derechos, a vacaciones, a un despido reglado, a una baja. Pasas a ser una proveedora de servicios. Exacto. Y lo peor, como les pasó a ellas, es que ese nuevo estatus te puede hacer perder otras ayudas sociales que recibías. Es una trampa de precariedad con todas las letras. Un final que además fue igual de abrupto. Su compañera Débora, que estaba embarazada, fue despedida por teléfono, de un día para otro. Vaya. A Lucía le pasó exactamente lo mismo. El resumen de su versión es un cóctel explosivo: abuso de funciones, intimidación psicológica, impagos y un despido fulminante. Menuda panorama. Pero claro, esta es solo una cara de la moneda. En un giro de guión, en medio de la entrevista a Lucía, el propio Martín Murano llamó al programa para dar su versión. Anda. Y aquí es donde la historia se convierte en un laberinto. El clásico su palabra contra la mía, pero... elevado a la enésima potencia. Exacto. Vamos al punto más delicado: el arma. Martín admite que la tiene, da detalles. Es una pistola Versa calibre 380 y subraya que está registrada legalmente a su nombre. Un punto importante. No dice se lo ha inventado. Dice, el arma existe. ¿Eso es? Lo que niega es el uso que ella describe. Rotundamente. Su versión es el día y la noche. Afirma que el arma está siempre guardada en su caja original, que incluso describe que es de color azul. Y llega a decir que ni siquiera está seguro de que Lucía la haya visto alguna vez. O sea, no es quizás lo malinterpretó. Es eso nunca ocurrió y dudo que supiera que existía. Tal cual. Y este es el núcleo de los conflictos de él dijo, ella dijo. La verdad objetiva se vuelve casi irrelevante. Lo que importa es la narrativa que cada uno construye. Claro. Para ella, el arma es el símbolo de la opresión. Para él, negar su uso es la defensa de su honor. La pistola es real, pero su significado es lo que está en disputa. Y para reforzar su versión, añade que los cargadores no tienen la munición puesta y que la única vez que la sacó de la caja fue porque intentaron entrar en su casa al mudarse a Mar del Plata. Y después de eso, dice, a la caja otra vez. Exacto. Un relato muy detallado para contrarrestar el de ella. Lo que nos deja como observadores en un punto muerto. Sin testigos, sin pruebas. Es imposible saber qué pasó. Solo tenemos 2 relatos irreconciliables. Pasemos al dinero. A ti, la explicación de Martín se apoya en la burocracia. A ver. Dice que PAMI,
el organismo público que debía pagarle a las cuidadoras, tenía retrasos en los pagos. Un argumento que, hay que decirlo, suena bastante plausible en muchos sistemas públicos. Sí, ¿verdad? Claro, porque cambia completamente el marco. Ya no es no quise pagar, que denota malicia, sino no pude pagar por culpa de un tercero, que te sitúa como una víctima más del sistema. Él asegura que el primer mes, julio, lo pagó él de su bolsillo, con sus ahorros. Y después admite que les fue dando adelantos. Reconoce que no cubrían el sueldo completo. O sea que en el fondo corrobora que no cobraban todo, pero le da un porqué muy diferente. Exactamente. Y luego está el detalle que parece sacado de una comedia negra, pero que lo dice todo sobre el nivel del conflicto. ¿El qué? Una lavadora. ¿Una lavadora? Una lavadora. Martín cuenta que él, en un gesto de generosidad, le compró una lavadora a Lucía y la estaba pagando a plazos con su propia tarjeta de crédito. Visto así, parece un acto de buena fe, casi paternalista. Pero es que la versión de Lucía es que él compró la lavadora para que ella le lavara la ropa. A él. No me digas. No era un regalo. Era una herramienta de trabajo que además ella tenía que instalar en su propia casa. Es que es increíble. El giro es total. De un acto de generosidad a una exigencia laboral más. Y por si fuera poco, Martín contraataca diciendo que Lucía se ofreció a llevarse su ropa para lavarla y nunca se la devolvió. ¿En serio? A lo que Lucía responde en directo que ni hablar, que no se la devuelve hasta que no le pague lo que le debe. La ropa como rehén. Vaya tela. Me parece una metáfora perfecta de toda la historia. Un objeto tan cotidiano como una lavadora se convierte en el epicentro simbólico de la desconfianza, del rencor, de la instrumentalización. Cada uno lo ve a través del filtro de su propia narrativa de agravios. Dice mucho sobre lo rota que estaba esa relación. Todo. Pero nos falta una pieza que lo complica todo todavía más. Una información que no viene de Martín, sino de la propia Lucía, pero que ella atribuye a una fuente médica. Efectivamente. Y es un factor crucial. Según Lucía, ella habló con la doctora de cabecera de Martín. Y lo que esta doctora supuestamente le dijo pone toda la historia bajo una nueva luz. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pues, siempre según el testimonio de Lucía, la doctora le confirmó que Martín ha sufrido 7 accidentes cerebrovasculares, 7 ACV, y que tiene una parte del cerebro muy dañada. ¿7? Y le dio una advertencia muy seria. Le dijo que Martín no puede estar solo, que debería estar en un centro de día. Y más específicamente, le recomendó que sus cuidadores fueran hombres. Hombres. ¿Por qué? Porque su comportamiento, debido a su condición, es impredecible. Eso lo cambia todo. O al menos lo matiza enormemente. Completamente. Le describió un patrón de picos de comportamiento, momentos en los que le hablaba mal y de repente la amaba. Esto no justifica la intimidación o la explotación, que quede claro. Claro. Pero introduce la variable de una posible falta de control de impulsos, de una condición médica que podría afectar a su juicio. De repente, ya no es solo un conflicto laboral. Entre una persona abusadora y una víctima. Exacto. Es un conflicto que involucra a una persona con una discapacidad neurológica severa. Y eso nos obliga a preguntarnos por su grado de responsabilidad real. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Pues un lío tremendo. Por un lado, tenemos el relato coherente y detallado de una cuidadora que se siente explotada, intimidada y estafada. Un patrón de abuso que va de lo laboral a lo psicológico. Y por otro, la versión de un hombre con una discapacidad severa y un pasado familiar que le pesa como una losa. Y que él mismo saca a relucir. Siempre. Un hombre que niega las acusaciones más graves y enmarca los problemas económicos en la ineficacia de la administración. Y en medio, una condición médica que podría explicar parte de su comportamiento errático, pero no necesariamente justificarlo. Lo que está claro es que, más allá de quién dice la verdad, lo que hubo fue una ruptura total de la confianza. Total. Es un caso de manual de cómo las relaciones de cuidado, que son tan íntimas, tan delicadas, pueden pudrirse. Sí. Sobre todo cuando se mezclan problemas de dinero, límites profesionales que no existen y una dinámica de poder extrañísima. Una dinámica de poder donde, aunque él es la persona cuidada y teóricamente vulnerable, factores como el legado de su apellido o la presencia de un arma alteran por completo el equilibrio. Y sobrevolándolo todo, esa sombra de Gilla Murano, mencionada por él desde el minuto 1, que parece contaminarlo todo. Como un pecado original que envenena sus relaciones presentes. Justo eso. En resumen, nos quedamos con dos narrativas enfrentadas, explotación e intimidación, frente a una negación categórica y problemas burocráticos.
Un nudo gordiano. Y esto plantea una pregunta importante sobre la vulnerabilidad, que en estos casos es bidireccional, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Por un lado está la vulnerabilidad evidente de la cuidadora, en una situación económica precaria, y por tanto más expuesta a aceptar condiciones abusivas. Y por otro lado, la de la persona cuidada, que a menudo se nos olvida. Precisamente. La discapacidad de Martín es un factor real que puede explicar ciertos comportamientos, como sugiere lo de los ACVs. Claro. Pero esa misma discapacidad se convierte en un arma de doble filo. Él podría usarla para justificar sus actos, pero otros también podrían usarla para cuestionar su credibilidad. La vulnerabilidad es doble y muy compleja. Y mientras hablábamos, no puedo dejar de pensar en una cosa. Se menciona en la fuente, casi de pasada, ¿El qué? que Martín Murano ha escrito libros y está preparando un documental sobre lo que él llama el misterio de Guilla. Sigue dándole vueltas al legado de su madre. Sigue intentando controlar el relato familiar, su propia historia. Exacto. Y eso me deja una pregunta flotando. ¿Hasta qué punto el esfuerzo titánico de una persona por reescribir su pasado y escapar de la sombra de un familiar infame puede, paradójicamente, llevarle a generar nuevos conflictos en su presente? Es como si en su intento de resolver el drama del pasado acabara enredado en un presente igual de polémico. Casi como un destino del que no puede escapar. Una buena idea para darle vueltas, ¿sí?